Volvemos, después de 10 años, a tener números negativos en el balance de la empresa ANCAP. En el año 19, ANCAP daba 41 millones de dólares de ganancia y en el año 24 el resultado es un resultado de pérdida de 118 millones. Los números que tenemos nosotros son los mismos que tiene el señor presidente. Yo estoy hablando con profesionalismo, con números contables, de que la deuda que queda en el 2025 son 255 millones de dólares y que la deuda que recibimos en marzo del 2020 de ANCAP eran 361 millones de dólares. A Orsi seguramente se informó mal o lo desinformaron, o no le dieron todos los elementos, o los ocultaron. Lo que dijo, primero, no es cierto, y segundo, el Frente Amplio no tiene mucha autoridad para hablar de la gestión de ANCAP y el déficit de ANCAP. No es honesto intelectualmente decir lo que no es así. La deuda que encontró este gobierno es menor que la que dejó el gobierno del Frente Amplio. ANCAP tiene menos deuda de la que recibimos en el 2020. Son 100 millones de dólares de menos deuda, es decir, menos 30% de deuda comparado con el 2020. Básicamente, los 118 millones de dólares de pérdida tienen que ver con un déficit en lo que es el balance de tanto de temas operativos como financieros. El otro tanto tiene que ver con endeudamiento. Los números no nos asombran y reflejan lo que fue la gestión del gobierno que se fue de la coalición republicana en ANCAP. Reflejan una gestión enfocada a achicar ANCAP, a afectar a ANCAP en sus finanzas, en sus negocios, en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y para darle más poder al sector privado. De la empresa estatal tuvo un déficit de 130 millones de dólares en el 2024. Tiene que ver que la refinería estuvo parada hasta julio. Argumentar que las pérdidas de ANCAP tienen que ver con la parada técnica de la refinería es, por lo menos, un argumento absolutamente pobre. Ese déficit del 2024 está vinculado al paro de la refinería, que iba a ser 90 días y por los conflictos sindicales, vinculada cuando quisimos asociar ANCAP con actores privados para sacar el negocio del Portland que estaba dando mucha pérdida y sigue dándolo, bueno, generó un conflicto sindical donde nadie habló, nadie de estos habló. Nosotros sabemos que hubieron problemas de gestión incluso en la planificación de esa parada técnica de la refinería, porque entre otras cosas, antes de que se produjera el paro en la refinería, hubo una denuncia de convenio colectivo que generó evidentemente una movilización por parte del sindicato y no es la mejor manera de trabajar una parada que es planificada durante tanto tiempo con un conflicto con el sindicato de trabajadores. El costo de cada día de parada de la refinería son $680.000 por lucro cesante, lo que no se gana. Y ahí tenés gran parte de la aplicación. Que es una falta de gestión, porque si yo sé que tengo que hacer un mantenimiento, gestionar no solo el tiempo en que se hace, sino gestionar cómo se hace con los trabajadores y trabajadoras también es un tema de falta de gestión. Cuando usted para la refinería tiene que importar derivados que salen más caros. Por un lado sería un reconocimiento del gobierno que se fue de que en realidad es más barato refinar que importar. Luis Lacalle Pou es partidario de la libre importación de combustible. Es más, un senador de nuestro sector, Da Silva, presentó un proyecto de ley. Cuando tú abrís un mercado, ya no es la mesa de gerentes de ANCAP de turno los que definen la rutina, sino que van a tener participación a actores privados que definan si comprar la ANCAP o si tienen una oportunidad de importar. Yo lo apoyé, lo acompañamos, lo pusimos en nuestro programa de gobierno. Cuando usted para la refinería tiene que importar derivados que salen más caros. Si a mí tener la refinería parada me sale más caro, quiere decir que entonces cuando Uruguay refina es más barato que importar. Otro dato que hay que tener en cuenta es que en el mes de noviembre el anterior gobierno autorizó un crédito y se pidió un préstamo por 160 millones de dólares, lo que hace que la deuda total de ANCAP hoy sea de 255 millones. Los 250 millones de dólares están compuestos por deuda del 2016 y el restante son los 160 millones de dólares que se pidieron como capital de trabajo como resultado por la parada de refinería. No se nos puede hacer responsable al gobierno de la coalición de más de 100 días de medidas sindicales, de medidas que tomó el PIT-CNT. No es responsable el gobierno de la coalición, ni somos responsables de para que el país le deba casi 90 millones de dólares del clavo de haber fundido ANCAP por parte de Sendic en el gobierno del Frente Amplio, porque 90 millones de dólares de esa deuda que se dice corresponden a los gobiernos del Frente Amplio cuando se fundió ANCAP. Un directorio que subió los combustibles casi un 40% y después, como señalan las elecciones, empezó a bajar el precio, que es bueno para la población, eso es indudable,
pero sí con eso afectando fuertemente los números de ANCAP, endeudando a ANCAP fuertemente, obviamente para hacer campaña e intentar seguir en el gobierno. Lo que están preparando es un relato para a fin de mes, cuando vean que el petróleo sigue bajando y el precio de paridad de importación, que es lo que los saldría a importar, lo que le fija el precio de los combustibles, nos dicen que hay que hacer una baja importante, no la van a hacer. Lo que debería pasar es que el gobierno que se fue tendría que explicar por qué solo en 4 oportunidades de 45 ajustes consideraron el precio de paridad de importación. Adelantaron los impuestos que les correspondía pagar en 2025 para cerrar 2024 con un déficit fiscal menor al que realmente existía. O sea, no nos sorprende porque ha sido el manejo irresponsable y bastante alejado de los fines de lo que es la empresa pública que ha tenido el gobierno que se fue. Están analizando los números para poder generar algo que sea en favor de la ciudadanía, ¿no? Obviamente que no queremos que el impacto recaiga sobre los brazos de la gente. Si el gobierno del Frente Amplio quiere hacer caja o va a hacer caja con los combustibles, tiene que hacerse cargo, porque eso es lo que está en el fondo. Lo que encontramos fue falta de inversión, falta de proponer un negocio diferente, una no decisión de la administración que se fue de tomar una decisión respecto del Portland. En realidad es una responsabilidad gigante, una responsabilidad con la gestión, con los contribuyentes, con la ANCAP misma, con todo el mundo. Denota un poco de lo que fueron los 5 años y en realidad sabían que se iban y quisieron dejar de peor la situación. Y bueno, este gobierno deberá hacerse cargo de alguna forma de esa situación, pero hay que señalar la responsabilidad del gobierno de la calle Pou. Son 4 o 5 situaciones complejas. Quienes estamos en el gobierno sabemos que las tenemos que asumir. Acá no venimos a quejarnos. La población tiene que saber que este es el estado de situación. No es mi intención, no me van a escuchar jamás atribuir ni intencionalidad, ni hacer crítica o echar culpa. Esta es la realidad con la que tenemos que navegar.